Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vengo a hablarles de un libro que leí hace poco y que se puede considerar como parte de la mitología lovecraftiana. Bueno, parte como tal no, pero sí que incluye elementos de los mitos de Cthulhu. Y me refiero a La semilla de Cthulhu del escritor August Derleth. Este autor fue muy amigo y colaborador de Lovecraft, incluso formó parte de su círculo. Y gracias a él es que las obras de Lovecraft son tan conocidas en la actualidad, tan populares, porque fue este autor que se encargó principalmente de la difusión de toda la obra de Lovecraft después de la muerte de este. Así que debemos agradecerle bastante, porque de no ser por él probablemente no tendrían tanto alcance como lo tienen hoy y probablemente muchos de nosotros no los conoceríamos. En esta ocasión tenemos un libro más o menos grueso de 660 páginas aproximadamente, que contiene los 3 libros que Derleth escribió como parte de los mitos de Cthulhu. Lo que sí se sabe es que la mayor parte de estos relatos, creo que casi todos, se escribieron después del fallecimiento de Lovecraft, por lo tanto no se pueden considerar como parte fundamental de los mitos porque nunca tuvieron aprobación del creador de esta mitología. Así que ya queda en cada quien si los ve como parte de los mitos o simplemente como una curiosidad. Los escritores que formaban parte del círculo de Lovecraft casi siempre hacían los relatos muy similares a los de Howard. Casi siempre usaban el mismo estilo, una estructura bastante similar, pero le agregaban sus propias creaciones, sus propios monstruos, sus propios seres, pero por lo demás todo era bastante similar. Pero lo que hizo Derleth fue apartarse bastante de esa visión de caos total, de un horror cósmico donde nada importa, donde no existe el bien ni el mal, donde esos conceptos quedan demasiado superfluos para estos seres arcaicos. En cambio, August Derleth lo que hizo fue crear sus historias en un universo en donde existe más que todo y todo se basa en el bien y en el mal, en donde los primigenios son seres malévolos que se rebelaron contra los dioses arquetípicos, quienes eran los más poderosos, que representan el bien, y por lo tanto los expulsaron de ese lugar donde estaban y ahora esperan el retorno para destronar de una vez por todas a los dioses arquetípicos. Incluso muchas veces este escritor comparaba esto él mismo con toda la creencia cristiana de que el diablo fue expulsado porque se rebeló contra Dios, y en este caso lo mismo, que los primigenios fueron expulsados porque se rebelaron. Entonces él hacía mucho esa analogía, pero esto, claro, eso se aleja bastante de lo que Lovecraft había planteado en un principio, que todo era caótico, que estos seres eran tan arcaicos y tan alejados del razonamiento humano que esos conceptos no los conocían ni siquiera, no eran nada para ellos. Por un tiempo Derleth fue criticado mucho porque parecía ser que él simplemente estaba tomando el nombre de los mitos de Cthulhu como para hacerse reconocido, pero con base en ello hacer su propia mitología. Parecía que se estaba aprovechando de la obra de Lovecraft después de la muerte de este. Pero eso es algo que nunca se sabrá con qué intención lo hizo realmente. Pero bueno, tenía que dejar esto claro antes de comenzar a hablar acerca de este libro. Bueno, en esta ocasión no voy a hablar primero de lo positivo y después de lo negativo, sino que voy a ir hablando de cada libro y conforme voy explicándome, voy mencionando puntos que me gustaron y puntos que no me gustaron. El primero se llama Otros mitos de Cthulhu, en los cuales nos presentan a otras criaturas que no creó Lovecraft, por ejemplo Itaqua, que creo que la creó el mismo Derleth, las cuales creo que están bien estos relatos porque sí consiguen lo que se proponen, lo cual es crear este ambiente terrorífico. Sí los disfruté bastante. Pero el problema es que la mayoría de ellos son muy similares. Y si con solo las historias de Lovecraft ya teníamos algo muy similar entre sí, ya que todas tenían una estructura muy parecida, sí es cierto que Lovecraft ponía como monstruos bastante diferentes, como ambientes muy distintos. Por ejemplo, teníamos a Innsmouth, teníamos a Dunwich, teníamos Arkham, el color que cayó del espacio. Todo, a pesar de ser una estructura similar, donde pasaba algo casi siempre parecido, que el protagonista llega, descubre algo, enloquece o muere o algo así, las historias, el contexto, el ambiente, todo hacía que se diferenciaran entre sí y que se pudieran disfrutar bastante todas, leyéndolas todas, porque al final era repetitivo, pero
pero era bueno y tenía cada uno su toque especial, su esencia. Pero en este caso tenemos historias que son muy similares tanto en estructura como en lo demás. Los ambientes son muy parecidos, casi todos son en una montaña con pinos, en una casa que está ahí alejada de todo lo demás. La criatura es la misma en casi todos o muy parecida, casi siempre es Itakua. Por lo cual en este momento, si yo me pongo a ver el título de los relatos, no voy a acordarme cuál era cuál, voy a confundirlos todos porque todos eran muy similares. Por sí solos sí que se disfrutan, pero todos juntos son lo mismo, no hay nada que los diferencie entre sí, no tienen ninguna esencia propia. Y otra cosa que no me gusta es que los personajes, en este caso, Derek trata de darles como más profundidad de la que le daba Lovecraft, pero se queda a medias. Por ejemplo, con los relatos originales de Lovecraft teníamos personajes que no era muy importante sus motivaciones ni lo que pensaban, porque él se centraba más que todo en lo demás, en el horror cósmico, en lo que estaba pasando, pero nunca se enfocó en lo que era el personaje en sí, lo que él pensaba, sus motivaciones, qué lo llevó hasta ahí. Aquí Derleth trata más o menos como de explorar un poco al personaje, lo que él hace, lo que piensa, pero no lo hace del todo, se queda a medias, por lo tanto al final sus motivaciones resultan flojas, no resultan creíbles, no hace ni una cosa ni la otra, por lo que al final lo que se siente es que los personajes son bastante planos, que no son interesantes y que sus pensamientos son muy flojos y vagos. Lamentablemente de este primer libro es todo lo que tengo que decir porque no encontré nada más rescatable, pero por fortuna me parece que esta recopilación va de menos a más, porque tenemos el segundo libro, el cual se llama La Máscara de Cthulhu, que sigue presentando los mismos problemas, todo es muy repetitivo, los ambientes son los mismos, pero aquí pasa algo muy interesante. Ya Derleth comienza a retomar conceptos y hechos que ocurrieron en los cuentos de Lovecraft. Por ejemplo, aquí va a ser muy importante la sombra sobre Innsmouth, incluso el horror de Dunwich y la misma llamada de Cthulhu. Y algo que me parece que se disfruta mucho es que aquí Derleth toma personajes que tienen relación directa con otros que salieron en los relatos de Lovecraft. Por ejemplo, tenemos a familiares de la familia Whateley, que era la del horror de Dunwich, que se ve como toda esa situación extraña que pasó en Dunwich los ha afectado gravemente a ellos. Podemos ver consecuencias colaterales de los hechos que ocurrieron en los relatos Lovecraftianos originales, y eso se agradece bastante porque siempre me he preguntado luego de leer historias de Lovecraft qué pasó con los demás personajes, qué pensaban, cuáles eran las consecuencias reales. Aquí todo eso me parece que se explora bien. Y de hecho algunos relatos me gustaron bastante. Por ejemplo, los Whippoorwills de las colinas me parece que es una historia muy similar sí a las ratas en las paredes en estructura, pero que se disfruta bastante porque aquí ya empieza a incluir elementos que diferencian cada historia. En este caso, este animalito, un Whippoorwill, que me parece que se aprovecha bastante bien en el relato. Después está una talla en madera, que ya aquí hay elementos diferentes que sí hacen que cada historia tenga su esencia. En este caso, una escultura de lo que parece ser Cthulhu, que tiene implicaciones en nuestra dimensión bastante interesante. Me parece que este relato es muy fascinante. Y luego está la Casa del Valle, que a pesar de que su ambientación es muy similar a otros, aquí hay algo que hace que me guste más que las demás historias. Por ejemplo, la manera en la que se narra todo. Creo que aquí no es tanto el que cuenta, sino el cómo lo cuenta. Aquí la narrativa y las situaciones sí hacen que se saque el máximo provecho de la historia. Aquí me gustó mucho. Y por último, de este segundo libro tenemos el sello de Riley o Riley, o no sé cómo se pronuncia, pero ustedes saben esta palabra que voy a poner aquí, Riley. Cada quien lo pronuncia como le dé la gana, porque al final, según Lovecraft, no había ningún aparato fonético humano que pudiera pronunciarlo, así que tranquilos todos. Este relato me parece de los mejores de todo el libro, porque aquí August Derleth se atreve a ir más allá, a explorar en aspectos en los cuales Lovecraft nunca profundizó. Por ejemplo, se aprovecha mucho todo el ambiente acuático, submarino, porque aquí presenciamos la búsqueda del mismo Cthulhu. Y creo que además de que es interesante lo que nos cuenta, el cómo los cuenta también está muy bien. De las historias que más disfruté de esta recopilación. Y ahora pasamos al último libro, el cual en mi opinión es el mejor de los tres. Como les dije, me parece que esto va de menos a más y se llama El Rastro de Cthulhu. ¿Qué es lo mejor de este libro que en mi opinión hace que el relato sea tan bueno? Lo mejor es que esto era lo que yo estaba buscando desde hace mucho. En estos 5 relatos que incluye este tercer libro, todos ellos se conectan de manera directa.
hay continuidad directa entre ellos. Y yo sé que en la mitología lovecraftiana siempre hubo continuidad porque los hechos en Innsmouth, en Dunwich, en Arkham, todo se conectaba, todo coexistía, pero nunca había una continuidad directa con los mismos personajes. Aquí tenemos 5 historias que se van a ir desarrollando en cada una de ellas, van a tener mucha continuidad y va a aparecer una novela de más de 270 páginas ambientada en la mitología lovecraftiana. Esto es lo que yo estaba buscando. Imaginen que la historia más larga que escribió Lovecraft, tengo entendido que es el caso de Charles Dexter Ward, el cual no llega a esto. Todos los relatos ambientados en este universo casi siempre son cortos, y aquí por primera vez tenemos algo distinto, algo que arriesga, y eso es lo que le agradezco mucho a August Derleth. Y no solo es que haya intentado hacer algo más grande, algo con más conexiones, algo que importe más por sí mismo como un todo, sino que lo que trata de hacer, los conceptos que incluye, son también innovadores y fascinantes. Yo todavía no he terminado de leer todos los relatos de Lovecraft, pero me parece que en ninguno de ellos vemos que algún personaje trate de adentrarse en este conocimiento prohibido, pero no para sucumbir ante él, no para invocar a estas criaturas, sino para intentar salvar nuestro mundo, para bloquearles el paso. Y esto es justamente lo que vemos en este último libro. Un personaje que poco a poco va a ir formando un pequeño grupo, los cuales tratarán de viajar a través del espacio y el tiempo con tal de evitar que Cthulhu y sus amigos o sus hermanos o sus compinches, bueno, los demás dioses primigenios ingresen en nuestro mundo. Y esto es algo que yo necesitaba y no sabía el que quería hasta que lo vi. Por ejemplo, la primera parte de este libro se divide como en relatos cortos. Yo no sabía que todos iban a estar relacionados directamente, pero cuando terminé el primero me gustó mucho y pensé, wow, me gustaría que esto fuera más largo. Y mi sorpresa fue bastante grata al seguir con el siguiente relato y ver que efectivamente se retomaba lo de la historia anterior, y en la tercera y en la cuarta y en la quinta. Creo que este último libro es lo mejor de toda esta recopilación. Creo que los mitos de Cthulhu es algo que se le puede sacar todavía más provecho, explorarlos de manera de la cual no se ha hecho antes. Y a mí me gustaría de todo corazón ver una novela ambientada en este universo. Ya les dije que esto se puede considerar una novela larga ambientada aquí, pero el estilo es muy parecido al de los demás mitos. Por ejemplo, todo se narra a través de cartas, es una novela epistolar. Pero sí me gustaría bastante ver una novela así, pero que no fuera epistolar, que ya el narrador fuera omnisciente. Por ejemplo, una novela tipo Stephen King, pero ambientada en los mitos de Cthulhu. Sería algo fascinante. Quizá existe y no me doy cuenta. Si existe, me lo pueden dejar en los comentarios. Pero bueno, creo que eso es todo lo que tengo que decir con respecto a este libro. Me gustó mucho esta última parte y algunos de los demás relatos, pero en los primeros sí que deja mucho que desear, va de menos a más, como ya les dije. Eso sí, para leer estos relatos, principalmente estos últimos, es indispensable haberse leído al menos La sombra sobre Innsmouth, La llamada de Cthulhu y algunos más, pero principalmente estos dos porque son los que tienen principal relevancia en la historia, son casi que los pilares de esta pequeña novela, y aparte de eso se hacen menciones a algunos relatos más, pero creo que estos dos son los fundamentales. Pero bueno, comenten si están de acuerdo conmigo, si no lo están, por qué no lo están, y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.